Los días más felices son aquellos que nos hacen sabios. Gabriela Mistral. Un cordial saludo a mis compañeros y al ingeniero José Cirilo Valles. El tema que vamos a exponer va a ser bases de la conducta. Continuemos. Fundamentos pedagógicos y psicológicos. Les voy a hablar de las bases biológicas de la conducta, competencias generales y competencias específicas. El estudio de las bases biológicas de la conducta supone un nexo, una unión entre dos disciplinas, la psicología por un lado y la biología por otro lado. En este sentido, supone el estudio de la conducta de los procesos mentales de los individuos atendiendo a sus componentes biológicos. Los procesos mentales pueden ser la función visual, espacial, memoria, lenguaje y concentración. Y los procesos biológicos son la dimensión física, la dimensión social, dimensión espiritual, dimensión cognitiva, dimensión comunicativa, dimensión estética, emocional y ética. Y en las biológicas podemos tener las glándulas pineal, hipófisis, glándulas pituitarias, páncreas, ovarios, secreciones internas, glándula tiroidea, tálamo, testículos, ovarios. Las áreas funcionales del cerebro puede ser el área motora que controla los músculos voluntarios, el área sensorial, sensaciones de la piel, temperatura, presión y dolor. El lóbulo frontal que puede contemplar los movimientos, resolución de problemas, concentración, pensamiento, comportamientos y personalidad del humor también. El área de la broca es el control del habla. El lóbulo temporal, la audición, el lenguaje, la memoria. El tronco del encéfalo está encargado de la concentración, respiración y ritmo cardíaco. El lóbulo parietal está encargado de las sensaciones, del lenguaje, de las percepciones, de la atención y la concentración corporal. El lóbulo occipital está encargado de la visión y la percepción. El área de Wernicke está encargada de la comprensión del lenguaje. Y el cerebelo, la postura, el balance y la coordinación de movimientos. Las competencias generales. Las competencias generales se refieren al conjunto de conocimientos, actitudes, valores y habilidades que están relacionados entre sí, ya que la combinación de estos es es lo que la persona aspira a alcanzar grandes metas, aparte de lo básico que cualquier persona puede alcanzar, tiene más metas a largo plazo, o sea, a corto plazo. Y las competencias específicas son aquellas habilidades, conocimientos, valores y pensamientos requeridas para desarrollar de manera adecuada una tarea o un trabajo específico, o algo así. Se puede definir una serie de características compartidas por todas las competencias específicas. Una de ellas puede ser las competencias específicas laborales. Son las que están orientadas a habilitar a un individuo para desarrollar funciones productivas propias de una ocupación o funciones comunes a un conjunto de ocupaciones. Ya está englobando específicamente a algo que nos dedicamos, mientras que las competencias generales abarcan todo lo que son sentimientos, comprensión, el habla, el oído, todas esas cosas. En cambio, las competencias específicas ya van enfocadas a un solo objetivo, a un objetivo laboral o a un objetivo estudiantil, o dependiendo del objetivo que queramos alcanzar, sea a corto o a largo plazo. Las competencias pueden ser básicas, transversales y específicas. Puede ser un proyecto de vida, ejercer la ciudadanía, explorar y desarrollar talentos eficientes laboralmente y autónomos. Nosotros vamos desarrollando estas habilidades a lo largo de nuestras vidas, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, para ponerlo en práctica en la adultez, en la época de que ya tenemos nuestra meta alcanzada, ¿no?
Bueno, a continuación les voy a dar las competencias transversales. Las competencias transversales son aquellas que se necesitan para muy distintos tipos de profesiones. Saber trabajar en un equipo es tan deseable para un creativo publicitario como para una cirujana. Aún así, hay tareas que demandan unas competencias transversales por encima de otras. Definimos las principales competencias transversales. Les voy a dar algunos tipos de competencias transversales. El trabajo en equipo. Según el último informe de Infoempleo ADECO, esta es la competencia transversal que ocupa el primer lugar entre las más demandadas. La adaptabilidad o tolerancia al cambio. Esta ha pasado a ser una de las habilidades de estrella debido a la incertidumbre que todavía domina en gran parte los sectores como consecuencia de la pandemia. La orientación a resultados. Especialmente necesaria es la realización de proyectos en crecimiento, donde los tiempos están suficientemente delimitados, pero hay que llegar a una fecha tope de realización. La capacidad de gestión y planificación. Cualquier cometido que sea mínimamente complejo y sea dividido en tareas requiere establecer un orden de prioridades y un reparto funcional de los recursos. Otra tenemos resolución de problemas. Las áreas profesionales dedicadas a la innovación con un gran importante de impresionantes presentan retos continuos. Tenemos las habilidades comunicativas, resultado imprescindible de muchos campos. En concreto, se reclama para puestos donde se trate con el público, con proveedores o clientes, en los que se haga alguna labor de difusión o información. Tenemos otra que es la iniciativa o proactividad. En puestos de responsabilidad o dirigidos a profesionales independientes es importante la predisposición a iniciar acciones sin que necesiten ser impulsadas desde afuera. La creatividad. La creatividad es la capacidad de pensar de una forma distinta a como se hace habitualmente, y eso se valora en cualquier profesión que tenga que proporcionar ideas, soluciones, propuestas innovadoras y originales. El aprendizaje continuo no tiene que ver con la edad, las ganas de aprender novedades sobre el sector en el sector profesional se mueve, tienen que acompañarlo en toda su trayectoria. Ahora voy a hablarles de la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal se refiere a la capacidad del sistema nervioso para modificar su estado, creando nuestras estructuras y conexiones neuronales en función de las condiciones del medio. El cerebro va cambiando a lo largo de la vida y se van generando diferentes redes de comunicación e información en función de la estimulación que recibimos. Es por ello que a lo largo de la vida de todas las personas se sigue aprendiendo y desarrollando capacidades. Esta transformación no se da de igual manera en todos los momentos de la vida de una persona. La plasticidad neuronal es mayor cuando menor edad se tenga. Se nace con mayores conexiones y por tanto el aprendizaje es más rápido. En función del uso de dichas conexiones, durante los primeros años de vida se irá eliminando las redes no utilizadas, proceso llamado poda sináptica, o por el contrario, se formarán muchas a través de las neurogénesis. Por lo tanto, a través de este concepto se sabe que el cerebro es moldeable, se adapta y coge forma en función de lo que se necesita desarrollar para sobrevivir. La plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral se refiere a la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y funcionamiento. Aunque este término se utiliza hoy en día en la psicología y neurociencia, no es fácil de definir. Se utiliza para referirse a los cambios que se dan a diferentes niveles en el sistema nervioso, estructuras moleculares, cambios en expresión genética y comportamiento. La neuroplasticidad permite a las neuronas regenerarse tanto anatómica como funcionalmente y formar nuevas conexiones sinápticas. La plasticidad neuronal representa la facultad del cerebro para recuperarse y reestructurarse. Este potencial adaptativo del sistema nervioso permite al cerebro reponerse de trastornos o lesiones y puede reducir los efectos de alteraciones estructurales producidas por patologías como la esclerosis múltiple, el Parkinson, deterioro cognitivo, enfermedad de Alzheimer, dislexia, TDAH, insomnio en adultos, insomnio infantil, etc. El sistema nervioso. El sistema nervioso es uno de los más importantes y complejos del cuerpo humano. Tiene múltiples funciones, entre ellas recibir y procesar toda la información que provenga del interior del cuerpo o de su entorno, esto con el fin de regular los movimientos y funcionamientos de los órganos y de los sistemas. El sistema nervioso se divide en dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central. Este está conformado por el cerebro y la médula espinal, los cuales se desempeñan como el centro de procesamiento principal para todo el funcionamiento del sistema nervioso y controlar a su vez las funciones del cuerpo. Se trata de un sistema muy complejo, ya que se encarga de percibir los estímulos procedentes del mundo exterior, procesar la información y transmitir impulsos nerviosos y músculos. Partes y funciones. El encéfalo es una masa nerviosa que se encuentra protegida por los huesos del cráneo. Se caracteriza por tener el control del cuerpo,
y regular nuestra hambre, el sueño, movimiento e incluso las emociones, como lo pueden ser el amor, la alegría, la tristeza y la desesperación, entre otros. El encéfalo está compuesto por el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Tallo cerebro. Posee dos hemisferios, los cuales poseen cisuras, que son surcos profundos de la corteza cerebral que desembarcan en lóbulos del cerebro, como lo son el frontal, el temporal, parietal y occipital. Tallo cerebral. El tallo cerebral o tronco cerebral es aquel que une al cerebro con la médula espinal, por lo que se encarga de controlar diversas funciones como es la respiración y el ritmo cardíaco. Mencéfalo. Controla el movimiento ocular y regula los reflejos de los ojos, la cabeza y el cuello. Protuberancia anular. Funciona como una vía sensitiva que conduce la sensación desde la médula hasta el cerebro y viceversa. El bulbo raquídeo. Controla el ritmo cardíaco, la presión arterial e interfiere en el ritmo respiratorio. También controla la deglución, el vómito, el estornudo y la tos. La médula espinal. Esta tiene a llevar a cabo dos grandes funciones, como lo son la aferencia sensitiva, que consiste en recibir los estímulos sensitivos que llegan a la médula espinal, y la eferencia, que relaciona la motilidad, es decir, envía la información al sistema nervioso periférico. Sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es el conjunto de nervios y células especializadas, o sea, las neuronas, que se encargan de controlar toda la función del organismo, así como relacionar y coordinar las acciones diferentes de los órganos y de las partes del cuerpo. Se divide en dos: el sistema nervioso periférico somántico y autónomo. El somántico se encarga de la información tipo sensorial y motora. El autónomo es responsable de controlar las funciones involuntarias del cuerpo. Partes y funciones. La función principal del sistema nervioso periférico es la conexión y la relación entre el cerebro y la médula espinal con respecto al cuerpo, los órganos, las extremidades y la piel. El sistema permite la activación de la musculatura para realizar movimientos, estos ya sean voluntarios o involuntarios. Los nervios del sistema nervioso periférico son capaces de tomar decisiones complejas, pero sin transmitir la información al cerebro. Vamos a topar tres puntos muy importantes. Los primeros son nervios craneales, que son 12 pares de nervios craneales. El primero, nervio olfativo, que se encarga de los estímulos y la información a través del olfato. El nervio óptico, que envía la estimulación visual al cerebro. El nervio oculomotor, que proviene de los movimientos de los ojos. El nervio troclear, controla uno de los ojos y permite el movimiento de los glóbulos oculares. El nervio trigémino consiste y permite la información sensorial de la cara, de la boca, así como la masticación. Nervio abductor posibilita la abducción, es decir, el movimiento del ojo al lado opuesto de la nariz. Nervio facial controla varios músculos de la cara, pudiendo crear expresiones faciales. El nervio vestibular, responsable de los impulsos auditivos, el equilibrio y la orientación. El nervio glosofángeo. Este nervio se relaciona con la recepción de la señal de la lengua, la faringe y la emisión de las órdenes en estas áreas. El nervio vago. Este conduce los impulsos de la faringe y la laringe al cerebro. El nervio accesorio. Activa los músculos torácicos, abdominales y de la espalda. Y el nervio hipoglosio, que transmite la información de los músculos de la garganta y la lengua. En segundo punto tenemos los nervios espinales. Los nervios espinales surgen de la médula espinal y conducen los estímulos al resto del cuerpo. Está compuesto por 13 pares de nervios, 8 pares de nervios cervicales, que son conocidos como C1 a C8, que salen de la columna cervical, 12 pares de nervios dorsales y torácicos, T1 a T12, que emergen de la columna torácica, 5 pares de nervios lumbares, L1 a L5, saliendo de estos del área lumbar, 5 pares de nervios sacros, S1 a S5, que surgen del hueso sacro, ubicado en la base de la columna vertebral, y el par de nervios congéneos del coxis. Y por último, los ganglios nerviosos. Estos son un grupo de
cuerpos neuronales que forman parte del sistema periférico. Se encuentran intercalados en el proyecto de los nervios y se dividen en los ganglios sensoriales autónomos en relación a la función que se desempeña. Sistema nervioso periférico, enfermedades. El sistema nervioso periférico no se encuentran protegidas por estructuras óseas, lo que lo convierte en relativamente vulnerable a una serie de enfermedades. Existen varios tipos de estas enfermedades debido a la cantidad de nervios que forman la SNP. La sistematología suele darse en ambos lados del cuerpo y comenzar por los dedos de las extremidades. Los tipos habituales de neuropatías, los síntomas pueden desarrollarse rápidamente o de forma lenta, llegando a desarrollarse en años. La neuropatía suele manifestarse mediante insensibilidad, dolor, ardor, hormigueo, debilidad y entumecimiento, entre otras. El síndrome de túnel carpiano es la presión sobre el nervio de la muñeca, causándole insensibilidad y la pérdida del movimiento de la palma de la mano y los dedos. Este síndrome está asociado con personas que trabajan normalmente con las manos realizando movimientos repetitivos, como podemos observar en las imágenes. Comprensión del nervio cubital. Es la lesión del nervio cubital, que se localiza en todo el brazo. El dolor o entumecimiento comienza desde las manos hasta el codo. Ahí podemos ver las imágenes. Comprensión del nervio peroneo. Este nervio se ubica en la parte inferior de la pierna. Existe una pérdida de control y la masa muscular de los tobillos, pies y piernas. Síndrome de Guillain-Barré. Este es el trastorno en el que el propio sistema inmunitario ataca por error a los nervios. Este síndrome es una de las enfermedades del sistema nervioso periférico que ha causado muchas tragedias. Las primeras manifestaciones nos dicen que son hormigueo, debilidad en las extremidades, lo que ha provocado una propagación rápidamente y la producción del parálisis en el cuerpo. Aunque con tratamientos la mayoría de personas sí se han recuperado de este síndrome. Neuropatía alcohólica. Se debe al daño de los nervios a causa de la intoxicación del alcohol, así como la mala nutrición. Las características del alcoholismo, la sistematología incluye dolores, debilidades en las extremidades. Neuropatía diabética. Esta enfermedad del sistema nervioso periférico se desarrolla a causa del desgaste en los nervios, producido por elevados niveles de azúcar en la sangre. La sistematología manifiesta tanto en las extremidades como en el rostro. Otro de los temas que vamos a tratar es el sistema endocrino. El sistema endocrino es aquel que está formado por el conjunto de órganos y tejidos del organismo que se encarga de la segregación de las hormonas. Este sistema endocrino es uno de los más importantes en el cuerpo. Su objetivo es regular la acción de diferentes hormonas, muchas de ellas indispensables para la vida. ¿Qué es el sistema endocrino? El sistema endocrino está formado por glándulas que fabrican hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos del organismo, transporta información e instrucciones de un conjunto de células a otro. El sistema endocrino influye en casi todas las células, órganos, funciones del cuerpo. Las hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar el estado de ánimo, el crecimiento, el desarrollo, la forma en la que funcionan los órganos, el metabolismo y la reproducción.
Las glándulas endocrinas liberan hormonas en el torrente sanguíneo. Este permite que las hormonas lleguen a células de otras partes del cuerpo. El sistema endocrino regula qué cantidad libera de cada una de las hormonas. Este depende de la concentración de hormonas que hay en la sangre. Hay muchas cosas que afectan a la concentración hormonal, que pueden ser el estrés, las infecciones, cambios del equilibrio de líquidos a minerales que hay en la sangre. Una cantidad excesiva o demasiado reducida de cualquier hormona puede ser perjudicial en el cuerpo. Los medicamentos pueden tratar muchos de estos problemas. Esta ha sido una de las estrategias que más se ha ocupado, tal vez por tratamientos, tal vez por medicina, pero sí ha habido un cierto porcentaje que sí se han recuperado. Sistema endocrino y sus partes y sus principales funciones. ¿Qué es el sistema endocrino? El sistema endocrino está formado por glándulas que fabrican hormonas. Las hormonas son los mensajeros químicos del organismo. Esto quiere decir que transportan información e instrucciones de un conjunto de células a otras. El sistema endocrino influye en casi todas las células, órganos y funciones del cuerpo. ¿Qué hace el sistema endocrino? Las glándulas endocrinas liberan hormonas en el torrente sanguíneo. Esto es lo que permite que las hormonas lleguen a células de otras partes del cuerpo. Las hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar el estado de ánimo, el crecimiento, el desarrollo, la forma que funcionan los órganos, el metabolismo y la reproducción. También el sistema endocrino regula la cantidad que se libera de cada una de las hormonas. Esto depende de la concentración de hormonas que ya se halla en la sangre o de la concentración de otras sustancias. Las hormonas, ¿qué son? Las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo que controlan numerosas funciones y circulan a través de la sangre, hacia los órganos y los tejidos. Estos componentes químicos intervienen en procesos como es el metabolismo, el crecimiento y desarrollo, la reproducción. Esto también además afecta al estado de ánimo y al apetito sexual. Algunas de las hormonas más importantes son la insulina, las hormonas tiroides, el cortisol, la hormona del crecimiento y la prolactina, entre otras. Sus principales funciones de las hormonas estas están reguladas por el correcto funcionamiento de múltiples órganos del crecimiento y desarrollo del cuerpo humano, la reproducción, las características sexuales, el uso y almacenamiento de energía. Los tipos de hormonas. Las hormonas pueden ser naturales o sintéticas. Las naturales son segregadas por las distintas glándulas del sistema endocrino. Además, según su naturaleza química, pueden ser derivadas de aminoácidos o lípidos. Las células del sistema endocrino forman glándulas, que estas glándulas de secreción que son la glándula endocrina. La glándula endocrina es el órgano que produce hormonas y las libera de manera directa en la sangre, desde donde viajan a los tejidos y órganos de todo el cuerpo. La glándula exócrina. Esta produce sustancias como el sudor, las lágrimas, la saliva, la leche y los jugos digestivos que liberan en una superficie del cuerpo a través de conductos o aberturas. Las glándulas mixtas. Son aquellas que corresponden a una clasificación funcional basada en su tipo de discreción. Las glándulas mixtas muestran las características distintivas de presentar los dos tipos de secreción, que esto es exocrina y endocrina. Las glándulas mixtas también producen sustancias que se vierten en órganos huecos y además producen hormonas que son varias directamente de la sangre. La clasificación clínica. Esto se divide en hidrosolubles, que esto está dentro de las vitaminas que encontramos en el grupo B y C, que son las vitaminas del grupo B, que esto quiere decir que participan en el metabolismo celular, que intervienen en la producción de energía y en el funcionamiento de los órganos. Los liposolubles. Estos se almacenan en el tejido graso del cuerpo. Estas son las 4 vitaminas liposolubles que son la A, la D, la E y la K. Estas vitaminas se absorben más fácilmente por el cuerpo en la presencia de la grasa alimentaria. Las ligadas a proteínas transportadas. Estas proteínas se utilizan para la energía procedente de gradientes iónicos. Normalmente esto es del sodio o protones que se transportan a las moléculas de azúcar o al citoplasma celular. Esta proteína de 7 hélices o es un transportador activo primario que transporta protones mediante la energía de la luz. Las glándulas endocrinas del cuerpo. Aquí vamos a ver lo que son sus diferentes partes de lo que es la hipófisis, que tiene el tamaño y la forma de un guisante y se cuelga del hipotálamo mediante el eje hipotálamo. También esta hipófisis se distingue en 3 lóbulos que pueden considerarse incluso como glándulas independientes. La glándula pineal.
Es una pequeña estructura ubicada en el techo del diencéfalo. Su principal función es regular los ritmos circadianos, también como puede ser el sueño, vigilia, también es un efecto sobre la acción gonadal. La tiroides. Esta glándula situada está en la parte anterior del cuello y ambos lados de la tráquea, segrega tiroxina y calcitonina. Las glándulas paratiroides son 4 glándulas muy pequeñas del tamaño de una alberja, ubicadas en el cuello dentro de la glándula de la tiroides. Su función principal es mantener el nivel del calcio en la sangre dentro de los niveles normales. El timo está formado por 2 lóbulos. Cada lóbulo está delimitado por cada cápsula fibrosa. El páncreas constituye una glándula de secreción mixta situada detrás del estómago, por delante de las primeras vértebras lumbares. En su secreción externa adhiere jugo pancreático con funciones digestivas. Su secreción interna se realiza gracias a la acción de acúmulos de células que constituyen los llamados islotes de Langer. Los ovarios. Los ovarios son dos glándulas de la mujer en las que se forman los óvulos y se producen las hormonas estrogenona y progesterona. Los testículos. Los testículos son órganos localizados en el saco escrotal y su función es producción de los gametos masculinos y la producción de las hormonas masculinas, principalmente la testosterona. Condicionamiento clásico en la psicología. ¿Qué es el condicionamiento clásico? Esto es una asociación de respuestas automáticas ante nuevos estímulos. Esto fue descubierto en la década de 1920 por Ivan Pavlov. Conceptos claves del condicionamiento clásico. Para poder comprender esto del condicionamiento clásico es tener en cuenta los siguientes elementos claves. ¿Qué es el estímulo incondicional EI? Bueno, esto quiere decir que hace referencia a aquel que da forma automática o provoca respuesta al organismo. La respuesta incondicional, RI, es aquella que ocurre en el cuerpo de una manera automática ante el estímulo incondicionado. El estímulo neutro. Esto quiere decir que no provoca ningún tipo de respuesta en el organismo cuando se asocia de forma temporal con un estímulo incondicionado. Pasa a ser un estímulo condicionado, ya que adquiere el poder de provocar una respuesta al igual que ser incondicionado. La respuesta condicional es aquella que aparece al presentarse solo al estímulo condicionado. Normalmente la RC es más débil que la RI y tarda más a aparecer una vez que el estímulo está presente. Aplicación del condicionamiento clásico. Bueno, a la hora de aplicar el condicionamiento clásico en psicología se pueden emplear diferentes técnicas en su función, que son los objetivos que se quieren alcanzar en la terapia. Entre las más usadas que aquí podemos ver que es la contracondicionamiento, que esto es un recurso que tiene su objetivo en presentar el estímulo que provoca la respuesta que queremos evitar, acompañado de un estímulo positivo para la que la persona no perciba como una amenaza. Desensibilización sistemática, técnica enfocada en la modificación de la conducta. Esto consiste en exponer a la persona al estímulo estresante o fóbico con el fin de hacer desaparecer la respuesta de ansiedad. La inundación. Esta práctica tiene como objetivo acabar con las respuestas de evitación. Y por último tenemos la terapia aversiva. Esto proporciona un estímulo que no sea deseable para así recibir una respuesta, es decir, emplear el castigo frente a aquellas conductas que se quieren evitar. Tipos de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia para Howard Gardner? La inteligencia es la capacidad desarrollable y no solo la capacidad de resolver problemas y elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. La inteligencia no solo se reduce a lo académico, sino que es una combinación de todas las inteligencias. Ser hábil en los deportes o en las relaciones humanas. ¿Cómo hizo Gardner para definir estas diferentes inteligencias? Para definir cada ámbito de la inteligencia, Gardner estudió el desarrollo de las habilidades en los niños y la forma en la que se descomponían las capacidades en casos de daños cerebrales. Además, observó cómo se manifestaba cada una de las inteligencias dentro de la cultura de cada individuo. Mencionaremos los tipos de inteligencia. Tenemos la inteligencia lingüística, que es considerada una de las más importantes. En general se utilizan ambos hemisferios del cerebro y es la que caracteriza a los escritores. Esta área de
específica del cerebro es llamada área de Broca. Es la responsable de la producción de oraciones gramaticales. Una persona con esta área lesionada puede comprender las palabras y frases sin problemas, pero tiene dificultades para construir las frases más sencillas. Tenemos la inteligencia musical, que es también conocida como buen oído. Es el talento que tienen los grandes músicos, cantantes y bailarines. La fuerza de esta inteligencia radica desde el nacimiento y varía de igual manera de una persona a otra. Un punto importante en este tipo de inteligencia es que por fuerte que sea, necesita ser estimulada para escuchar y para desarrollar todo su potencial, ya sea para tocar un instrumento y escuchar una melodía con sensibilidad. Esto se encuentra en ciertas áreas del cerebro que desempeñan papeles importantes en lo que es la percepción y la producción musical, situados por lo general en el hemisferio derecho. Inteligencia lógico-matemática. Quienes pertenecen a este grupo hacen uso del hemisferio lógico del cerebro y pueden dedicarse a lo que es las ciencias exactas. De los diversos tipos de inteligencia, este es el más cercano a lo que es el concepto tradicional de inteligencia. En las culturas antiguas se utilizaba este tipo de inteligencia para formular lo que es calendarios, medir el tiempo y estimar con exactitudes cantidades y distancias. Inteligencia espacial. Esta inteligencia la tienen las personas que pueden hacer un modelo mental en 3 dimensiones del mundo o en su defecto extraer un fragmento de ellas. Esta inteligencia la tienen las profesiones tan diversas como la ingeniería, la medicina, la cirugía, la escultura, la marina, la arquitectura, el diseño y la decoración. En los aspectos biológicos lo encontramos en el hemisferio derecho del cerebro, que son en las personas diestras. Demuestra ser la sede más importante del cálculo espacial. Las lesiones en la región posterior derecha provocan daños en la habilidad para orientarse en un lugar. Inteligencia corporal kinestésica. Los kinestésicos tienen la capacidad de utilizar su cuerpo para resolver problemas o realizar actividades. Dentro de este tipo de inteligencias encontramos lo que son los deportistas, cirujanos y bailarines. Una aptitud natural de este tipo de inteligencia se manifiesta a menudo desde que son niños. En los aspectos biológicos tenemos el control del movimiento corporal que se localiza en la corteza motora y cada hemisferio domina o controla los movimientos corporales correspondientes al lado opuesto. En los diestros, el dominio de este movimiento se suele situar en el hemisferio izquierdo. Inteligencia intrapersonal. Este tipo de inteligencia nos permite formar una imagen precisa de nosotros mismos. Nos permite poder entender nuestras necesidades y características, así como nuestras cualidades y defectos. Y aunque se dijo que nuestros sentimientos sí deben de ayudar a guiar a tomar nuestras decisiones, pero debe existir un límite en la expresión de estos. En los aspectos biológicos, los lóbulos frontales desempeñan un papel central en el cambio de la personalidad. Los daños en el área inferior de los lóbulos frontales pueden producir irritabilidad o euforia. Inteligencia interpersonal. Este tipo de inteligencia nos permite entender a los demás. Está basada en la capacidad de manejar las relaciones humanas, la empatía con las personas y el reconocer sus motivaciones, razones y emociones que los mueven. Los aspectos biológicos. Todos los indicios proporcionados por esta investigación cerebral sugieren que los lóbulos frontales desempeñan un papel importante en el conocimiento interpersonal. Los daños en esta área del cerebro pueden causar cambios profundos en la personalidad. Inteligencia naturalista pictórica. Este tipo de inteligencia es utilizado al observar y estudiar la naturaleza. Los biólogos son quienes más la han desarrollado, la capacidad de poder estudiar nuestro alrededor es una forma de estimular este tipo de inteligencia, siempre fijándonos en los aspectos naturales con los que vivimos.
El condicionamiento clásico, fases. ¿Qué es el condicionamiento clásico? El condicionamiento clásico es un proceso de aprendizaje mediante el cual un organismo establece una asociación entre un estímulo condicionado, S, y un estímulo incondicionado, EI, siendo el estímulo condicionado capaz de elicitar una respuesta condicionada. También se denomina condicionamiento pavloviano. En la imagen podemos observar el platito de comida y el perrito. El plato de comida es un estímulo incondicionado y el perrito es la respuesta incondicionada. ¿Por qué se le denomina así? Al mostrar la comida al perrito, el perro produce la salivación. Está él respondiendo a su estímulo. ¿Quién fue Iván Petrovich Pavlov? Iván Petrovich Pavlov fue un ruso filósofo muy conocido por sus experimentos con perros. El condicionamiento clásico o pavloviano es el tipo de aprendizaje asociativo más básico en el que un organismo responde a un estímulo ambiental, originalmente neutro, con una respuesta automática o refleja. El condicionamiento clásico. Aquí podemos observar en esta imagen el estímulo incondicionado y la respuesta incondicionada. El perrito, al observar el platito de comida, produce la salivación. También Petrovich le estimuló con una campana para ver si el perrito da alguna respuesta, pero no dio ninguna respuesta. Otra vez hizo otro experimento con el platito de comida y la campana. Al momento de mostrarle la comida y hacer sonar la campana, recibió una respuesta incondicionada, la salivación. Y como unió los dos, la comida y la campana, después hizo otro experimento solo con la campana, con el estímulo incondicionado. Y también el perrito hizo la respuesta incondicionada con la salivación. Y así se unieron las dos. Y ese fue el experimento de Petrovich. Los principios del condicionamiento clásico. La discriminación. Es el proceso de aprender a responder a ciertos estímulos y no a responder a otros. Así como el experimento del perrito, como observamos en la imagen. El perrito respondía solo al ver la comida, pero como ya le unió la comida con la campana, también responde al estímulo de la campana. La extinción es solo una desaparición de la respuesta refleja condicionada por la emisión repetida del estímulo incondicionado, después de presentar el estímulo condicionado. La recuperación espontánea es el proceso en el cual una respuesta condicionada se repite después de la demora sin mayor condicionamiento. La adquisición es el aprendizaje inicial de vínculo estímulo-respuesta, así como podemos observar en la imagen, la comida y el perrito. Ese es el estímulo, nosotros le indicamos el huesito para estimularlo y recibimos la respuesta del perro, que es la salivación. El estímulo incondicionado se vuelve el estímulo condicionado que produce la respuesta condicionada. Dos aspectos importantes de la adquisición es la oportunidad y la previsibilidad. La generalización es la tendencia de un nuevo estímulo que es similar al estímulo condicionado original para producir una respuesta que es similar a la respuesta condicionada, así como observamos el de la campanita igual, la respuesta condicionada y el estímulo condicionado. Muy buenas tardes, mi nombre es Lizeth Vera y a continuación voy a realizar mi exposición. Como frase tenemos, tu estudio de hoy es para una inversión para el mañana. Mi tema a tratar es el aprendizaje cognoscitivo. ¿Qué es este tipo de aprendizaje cognoscitivo? Este es un proceso el cual atraviesa el individuo para generar una respuesta a través de otro tipo de aprendizaje que es el cognitivo. Este aprendizaje cognitivo, para hacer funcionar el aprendizaje cognoscitivo, debe de generar diversas emociones, lo cual facilita la manera de comprender y aprender los nuevos conocimientos que requiere cada ser humano. Tenemos varias imágenes en las cuales podemos ver cómo se desarrolla el aprendizaje cognoscitivo y el cognitivo. El aprendizaje cognoscitivo se desarrolla, como vemos en el niño, a través de aprender, de analizar y de comprender y que él pueda generar una respuesta y dar una conclusión. El aprendizaje de cognición
Se da a través de eventos externos, luego da una respuesta de comportamiento, luego da una emoción y luego sensaciones físicas. El desarrollo cognitivo. Este desarrollo es un conjunto de procesos intelectuales que se genera por voluntad y capacidad humana, porque el ser humano lo requiere y porque lo necesita. Tenemos 4 etapas: la sensorio-motor, preoperacional, operacional concreto y operacional formal. La sensorio-motor ocurre desde el nacimiento hasta los 2 años de edad. Por eso es muy importante que los niños comiencen a estimulación para que puedan desarrollar mucho más su cerebro. La preoperacional comienza desde los 2 hasta los 7 años. Aquí es donde aprende un aprendizaje con símbolos, reacciones y desarrolla su lenguaje. ¿Qué quiere decir? Aprende las vocales, las palabras, las sílabas, etc. El operacional concreto se desarrolla entre los 7 y 12 años de edad. Se caracteriza por el abstracto y la moral a través de la lógica. ¿Qué quiere decir? Aprende matemáticas, sociales, biología, química, etc. Operacional formal. Aquí formula conceptos de solución de problemas, que quiere decir que el ser humano es capaz de solucionar cualquier problema que se le interponga en el camino. Es decir, si tiene una mala calificación, él sabrá cómo hacerlo y sabrá cómo lograrlo, a través de todas estas 4 etapas que ha surgido el ser humano. Y bien, esto ha sido todo por mi exposición. Muchas gracias.